Muy buenas noches. La doctora Adriana Córdoba, esposa del exalcalde Antanas Mocos y veedora distrital, es la persona que controla, que inspecciona al alcalde Gustavo Petro, presentó hoy ante los medios de comunicación su informe sobre el primer trimestre del año en materia de ejecución presupuestal y sobre los 5 primeros meses de este año. Esto se cerró a 31 de mayo, ¿no? 31 de mayo lo presupuestal y marzo las metas físicas. ¿Cuál es el balance? Pues cogimos 56 metas de las 478 del plan y esas 56 constituyen el 71% del presupuesto. Bogotá, digamos, este año tiene un presupuesto de 24.6 billones de inversión, es decir, que de lo que vamos a hablar es del 70% de alto. Las 56 metas las tomamos en 5 sectores: movilidad, educación, integración social, salud, desarrollo económico, hábitat. Y vimos cuáles de esas metas tienen un nivel de cumplimiento alto, es decir, que están por encima del 75% en este año, es decir, que cuando termine la administración, este plan de desarrollo en junio del 2016, se termina este plan, van a ser posiblemente cumplidas. Pero también cogimos las que están por debajo del 50% de cumplimiento, que es las que llamamos de un riesgo alto de no ser cumplidas. ¿Qué porcentaje? Y entonces, al mirarlas en su totalidad, encontramos que 61% de las metas, de ese 56 que observamos, están en riesgo alto y medio de no ser cumplidas. Y solamente 39% de ese nivel de metas está en un nivel alto de cumplimiento. Pero usted dice que en su informe que más del 49% del presupuesto del plan de desarrollo no será cumplido, más del 49%. Pues sí, porque estas metas, digamos, que como usted ve, están asociadas al 71%, pues queda un porcentaje que están no cumplidas en el nivel que nos ofrecieron, ¿sí? Pueden estar cumplidas en un 30, en un 20, en un 40, pero no en el 100%. En el nivel que está consagrado en el plan de desarrollo. No se van a cumplir. Entonces voy a poner ejemplos. Nosotros miramos 15 metas del sector movilidad. Movilidad tiene 42 metas en total, pero vamos a mirar 15 que son las más relevantes. De esas 15, 13 están por debajo de un 50% de cumplimiento, es decir, están en riesgo de no ser cumplidas. Ejemplos de esas 13 metas. Nosotros habíamos dicho 7 kilómetros de cable aéreo. En eso el nivel de ejecución es cero. Pero perdón, doctora Adriana. En movilidad, ¿qué no se cumplió? Entonces, ahí voy a empezar. Los 7 kilómetros de cable aéreo que estaba previsto, entonces ese nivel va a cero, aunque hay unos estudios de prefactibilidad con Metro Medellín que ya se avanzaron. Lo segundo que no se va a cumplir es que habíamos puesto que íbamos a hacer los 5 kilómetros de la primera línea de metro, pues eso es obvio que no. Íbamos a hacer la troncal de la Boyacá en el sistema Transmilenio, tampoco. También estaba prevista reconstruir la Caracas y la autopista norte, en eso está en ceros. Digamos, esas son las 4 de ceros, pero tenemos otras. En cero no se hizo nada. No se hizo nada en meta física, pero sí en meta de gestión o en meta intermedia. Por ejemplo, en cables tenemos ya los estudios de prefactibilidad, nos toca hacer los estudios financieros y los de ingeniería de detalle, que eso lo va a contratar, dijo el IDU, en los próximos meses. En materia, digamos, de la troncal de la Boyacá, que se había dicho que se iba a hacer como prioridad, pasamos 3 años sin haberle hecho la adjudicación y hoy en lo que están es todavía terminando los diseños, de tal forma a ver si a finales de año lo logran adjudicar el estudio de ingeniería más de detalle. La troncal de la Caracas y la troncal de la autopista norte que estaba para ser reconstruida, pues en eso estamos en ceros. Entonces, habían otras metas en donde se ha puesto la ciudad unos objetivos como mantener el 35% de la malla vial, pues ahí tenemos un cumplimiento de más de por debajo del 20%, o el tema de ciclorrutas, que también nos habíamos impuesto un número de kilómetros, está por debajo del 50%. En donde, digamos, movilidad ha cumplido, y ha cumplido parcialmente, en el SITP, en la puesta en acción del Sistema Integrado de Transporte,
con 4, digamos, de los 6 componentes está ya en un nivel del 77% de avance, pero hay otros componentes como el tema de la chatarrización, las nuevas rutas, los nuevos buses o el sistema de integrar totalmente la tarjeta, el medio de pago, que en eso estamos, ¿En serio? no, estamos por debajo, digamos, de la meta. De la meta. Egobus y Cobus, que son las dos empresas que están ahorita en temas financieros críticos y que están intervenidas por la superintendencia, tienen casi el 60% de los buses que son chatarrizables. Entonces, mientras eso no se resuelva, el 100% de la chatarrización está en déficit. Recaudo Bogotá está haciendo el proceso de integración del medio de pago. Todavía en eso estamos atrasados cuando estábamos previendo que eso se tenía que hacer en los primeros 15 meses de la implementación. Entonces, podríamos decir que en 4 factores de implementación del SITP, estamos en un 77%, como lo muestran los datos de la administración, pero en otros componentes, como los que señalé, ya estamos por debajo del 40%. Mejor dicho, en movilidad, muy mal. Digamos que se han hecho cosas en el corto, se ha descuidado un poco el corto plazo, las metas que tenían que verse para estos 4 años asociadas al corto plazo no están. ¿Qué es lo positivo? Muy probablemente que la administración definió unas metas de ciudad que van a incluir a los otros gobernantes y por eso es importante que los que vienen se paren en el nivel de avance que deja esta administración. Dice usted en su informe que las entidades con reservas más altas son el IDU, con 919 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, es bien importante, porque como les decía, el presupuesto que tiene el distrito en este año son 24 billones de pesos. Y de lo que invierte, digamos, eso es para invertirlo en la ciudad, se le tienen que sumar 2.2, que son reservas presupuestarias, es decir, plata que viene del presupuesto del 2014, que se contrató, digamos, se le hizo y no se giró, no se terminaron de hacer las acciones. Entonces, lo que dice la norma para una buena gestión es que usted primero no tiene que dejar reservas, pero si las deja, tiene que gastarlas en el primer trimestre del año a más tardar o pues ser más responsable en el primer semestre. ¿Qué es lo que vemos en este informe? Que de los 2.2 billones de reservas que se entraron al presupuesto del 2015, solamente se ha ejecutado a mayo 31 del 2015 el 11% de las reservas. Y hay 10 entidades que son las que más tienen. La que más tiene reservas es el IDU, que son casi 1 billón de pesos. Hizo reservas por 900 mil millones y ha ejecutado esas reservas el 16%. Lo que quiere decir, doctora Adriana, que plata sí hay, lo que no hay es ejecución. Digamos, hay plata, hay iniciado, no de congelada, sino iniciado cosas, pero hay debilidades en la gestión para exigir el bien y que la ciudadanía también tenga el bien que se le ofreció. Señala usted en su informe también las 11 observaciones que no deberían repetir, no debería repetir el próximo alcalde de Bogotá. Sí, o dicho... ¿Cuáles son esas 11 fallas, digamos, que no se pueden repetir, que cometió el alcalde de Bogotá inmediatamente después de conversar? Okay. Antes de las lecciones que le deja al próximo alcalde, el actual alcalde de Bogotá, dice usted aquí en su informe que en cuanto a las localidades de Bogotá, solo giraron el 3% de su presupuesto. Sí, las localidades, si la comparamos con el distrito, están por debajo en el nivel de ejecución. El distrito tiene 35 de comprometido a 31 de mayo y 19 de girado. Las localidades tienen 22 de comprometido y 11 de girado, pero hay localidades tan críticas como por ejemplo Kennedy y Ciudad Bolívar, que son localidades con unos índices de necesidades básicas insatisfechas muy altos, que no han sino comprometido el 7% y girado el 1% o el 3% en el caso de Kennedy. Las localidades que están mejor pues son Engativá, es como la primera que está, y lo que vemos es que hay unas explicaciones como estructurales a la baja gestión de las localidades, y es que tienen muchas responsabilidades con unos equipos administrativos muy reducidos y dependen de Secretaría de Gobierno, de Hacienda, de Planeación, de Secretaría General, de los otros sectores, y ahí digamos hay que resolverlo de manera estructural en el mediano plazo, porque si no las localidades igual van a seguir en unos niveles muy bajos de ejecución. Es decir, doctora Adriana, en materia de desarrollo, de aplicación, de ejecución
presupuesto y del plan de desarrollo, la gestión es pésima. Pues sí, si lo vemos de acuerdo a los montos Sí. y de acuerdo a las obras físicas, pues también vemos que hay un retraso, por lo menos el 61% de las metas estaría, de esas 56 que son estratégicas, estarían en riesgo alto de no cumplimiento. Ahora, ¿cuáles son las 11 lecciones que anota usted, deja la alcaldía del doctor Petro para el próximo? Bueno, yo diría que son lecciones que se pueden visibilizar mejor con la última administración, pero que han sido también acciones recurrentes de otros gobiernos y que no aprendemos. Sí, digamos, no es solamente la actual administración. La primera es que las metas deben ser retadoras pero cumplibles. En las épocas electorales la gente tiene una sobredimensión de las expectativas, de los sueños. Los ciudadanos quieren oír pajaritos en el aire y el candidato quiere contarles pajaritos. Entonces, hagámonos como mayor racionalidad colectiva, menos pensamiento mágico, porque en la administración actual... Menos ofrecimientos y más verdad. Sí, más racionalidad. O sea, a quien le digan que van a hacerle metro, troncales, van a hacer peatonales, eso no es cierto. Y si nos van a poner troncales al lado de metro, nos vamos a tener que decir qué impuestos nos van a cobrar, porque ya en el anuncio que dijo el alcalde hace unos días, dijo la sobretasa, que durante 20 años está siendo orientada a sistema masivo troncales, dijo él, la vamos a pasar a financiar la primera línea metro. Entonces, dígame cómo va a financiar las troncales o diga no vamos a hacer. Entonces, la primera lección es metas retadoras pero cumplibles. Poníamos el ejemplo que esta administración dijo 70.000 viviendas, pero esas 70.000 viviendas hemos hecho solamente 8.000. ¿Por qué? Porque se requiere unos estudios previos, que requiere un tema de suelo, se requiere un tema de definición y de coordinación con la nación. Entonces, poner esa meta, que es retadora, no es cumplible si usted no tiene ese primer trabajo hecho. Segundo, los recursos financieros son importantes, pero no son la mayor restricción. Nosotros vinimos a pedir un cupo de endeudamiento y nos dieron un cupo por 2.8 billones más los 8 que se había sacado del COMPES de movilidad. Y ese cupo de endeudamiento está aprobado desde el 2013, esos 3.3 billones. ¿Y qué pasa? Que como vamos a pedir el cupo, sin los estudios suficientes, sin los diseños, sin la claridad de lo que los procesos requieren para empezar a ser ejecutados, nos dan el cupo y de eso no se ha ejecutado nada. O sea, han ejecutado solo 193.000 millones de 2.3 billones, pues es como el cero algo. Entonces, la tercera, que las obras requieren importantes esfuerzos de gestión y respeto de los ciclos de los proyectos. Aquí ponemos el ejemplo de que el IDU en el año 2012 hizo una programación de las obras de acuerdo al plan de desarrollo que le aprobaron, pero en febrero del 2014 ya ese cronograma lo había reprogramado porque los tiempos no le daban. Y a hoy, digamos a mayo 31 del 2015, ya ese cronograma se ha incumplido. ¿Por qué? Porque en las obras se tiene que considerar de 8 a 40 meses el tiempo desde que usted tiene la idea hasta que usted pasa por cada una de las fases. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros nos demoramos 9 meses haciendo estudios de factibilidad. Ese es, digamos, técnicamente lo que se requiere. 12 meses en el diseño y que incluye la gestión predial. Adjudicando la licitación nos demoramos 4 meses e iniciando la obra y culminándola por lo menos 15 meses, es decir, 40 meses. Si usted tiene la intención de decir en 2012, vamos a hacer la troncal de la Boyacá y habla de 40 meses, tiene que el día 1 de enero del 2012 estructurar el equipo para que pueda entrar a licitación por lo menos en el primer mes del siguiente año. Pero como eso no lo hicimos, entonces seguimos retrasando. La cuarta. Pero mencionado nomás, doctora Adriana, porque el tiempo ya se me agotó. La cuarta es... Construir sobre lo construido, hacerle caso a los planes de ordenamiento territorial, a los planes maestros. Bogotá tiene plan maestro de movilidad y de equipamientos en salud, en educación, y no se escuchan. Entonces el candidato o el alcalde llega y se inventa qué hacer en infraestructura cuando desde el plan maestro se ha dicho desde el 2005. El quinto. Dar continuidad a las metas estratégicas de largo plazo. En movilidad tenemos 7 COMPES y digamos si no se implementan. Sexto, concretar las metas de corto, mediano y largo plazo. O sea, decir esto la ciudad va a hacerlo en 2 años, esto en 4 y esto yo lo dejo sembrado para que lo coseche otro. El séptimo. Bueno, ahí las tenía divididas por cada sector. Conocer la información previa suficiente para hacer los proyectos. Aquí le tengo un ejemplo muy bonito y es lo de valorización. Los proyectos
pasa como en un carro. Usted compra el carro y al otro día ya le vale menos, ¿cierto? Sí. Acá nosotros entramos en un proyecto de valorización y al otro día ya la plata no nos alcanza para las obras. ¿Por qué? Porque cuando entramos el proyecto sin los estudios suficientes y al otro día ya vale más. Un ejemplo, el deprimido de la calle 94, que desde el 2005 y ahorita nos valía 45.000 millones y ahorita nos estaba costando 186.000. Sí, de acuerdo. La siguiente es respetar la anualidad de las metas, es decir, no podemos seguir reprogramando. Un ejemplo, el IDU modificó unas metas, en particular mantener el 100% de la red de ciclorrutas, que son 376 kilómetros. Primero había dicho que la meta era el 100%, luego la reprogramó diciendo, no sabe qué, mejor el 75%. Luego dijo, no, pasemos al 60%. Y a marzo del 2015 volvió a reprogramarla al 30%. Entonces, obviamente van a poder decir, al final sí la cumplimos, pero es que la modificaron 3 veces. Pasamos del 100 al 30. La última, no hacer cambios estructurales sin considerarlo avanzado. Entonces, ahí el ejemplo mejor es el del metro. En el 2011, el estudio de CENER había dicho que el metro tenía una parte subterránea, una parte aérea, era como multiforma y valía 7 billones de pesos en el 2011. Eso al que llegó no le gustó y la inversión que se hizo con el estudio de CENER se perdió y vino el otro y dijo hagamos un nuevo estudio, un consorcio, que es el que hoy que dijo 15 billones y que luego con el estudio de ingeniería de valor bajaron a 13 y sobre el cual se está trabajando. Entonces, importante también que cuando la administración y la ciudad, digamos, le responda a la ciudadanía, tenga claridad y concreción en las metas, que sea transparente, porque ¿qué vemos? Que una cosa sale en el sistema de metafísica, otra cosa en el sistema de presupuesto, otra cosa dice el alcalde, otra cosa. Entonces, realmente se requiere como mayor unidad y claridad en esas informaciones. Entonces, comprometer recursos, digamos, no es ejecutar y hacer los diseños y hacer los estudios no significa cumplir la meta. Es decir, doctora Adriana, como veedora distrital, nombrada por el mismo alcalde Petro, ¿usted calificaría de 1 a 5 en cuanto a la ejecución presupuestal del actual gobierno de Bogotá? De 1 a 5. De 1 a 5, lo que corresponde de 1 a 10 el 39%, o sea, como de 1 a 5 yo diría que 2, 7 por ahí. 2, mucho cerrado. En materia de ejecución presupuestal, que fue el informe que presentó la veedora distrital, el calificativo es 2.7 para la alcaldía de Bogotá. ¿Ustedes en cuánto calificarían la ejecución que advierten en la alcaldía en la ciudad de Bogotá, ejecución de planes, de presupuestos, de gastos e inversiones, ¿no es cierto? De 1 a 5, ¿en cuánto lo calificarían? Esa es la pregunta para nuestros televidentes. El resultado saldrá al final de la emisión. Doctora Adriana, muchas gracias. Bueno, muy amable. Vienen las noticias del día en emisión central del Noticiero CMI.